Gracias a todos, vamos a dar gracias. Si me acompañan, oremos y vamos a introducir la clase. Te damos gracias, Señor, esta mañana, gracias por esta hermosa iglesia, gracias por tantas bendiciones que recibimos cada día. Señor, gracias porque nos has escuchado cuando hemos clamado a ti en necesidad, gracias porque nos has perdonado en tu santa cruz y podemos hoy sabernos ciudadanos del reino y adoptados amorosamente por ti. Gracias por ese privilegio, gracias por esa gran bendición, porque podemos comentar tu palabra, queremos instrucción, queremos entendimiento para honrarte y para vivir de la mejor manera el Evangelio. Perdona entonces nuestros pecados, Señor, atiende a tu iglesia, que estamos deseosos de recibir entendimiento y tantas bendiciones que tú has prometido para este día. Seas honrado y glorificado en nuestras vidas y en esta clase, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver esta parte. Yo creo que vamos a concluir con lo que estábamos hablando acerca de esto tan vasto que se hizo a partir de la instrucción de no dar el Evangelio de una manera infructífera o de una manera que no fuera a ser tomada por aquellos que lo están necesitando, y de identificar en qué momento las personas no están dispuestas, las personas son rebeldes y ciegas y que sí le den la espalda al Evangelio. Decíamos, no cualquiera puede ser llamado o imaginado con esta referencia que nos da el Señor. No cualquier inconverso podríamos decir, este es uno de los perros que dice el Señor, porque van a estar fuera de la ciudad santa, porque son enemigos, porque no se dejan domesticar, porque no tienen derecho entonces a que se les vaya a buscar nuevamente, porque ya le dieron la espalda al Evangelio. No cualquier inconverso es aquel cerdo que no está apreciando para qué sirven las perlas, solamente hasta que veamos que su reacción es opuesta al Evangelio. Yo comentaba acerca de este momento en que está uno hablando en público o en una comida o en un lugar donde hay varias personas, y quizás si no los conocemos y pudiéramos pensar que la mayoría son inconversos, porque si somos tema de conversación nos dicen, oye, ¿qué nos dices de la Biblia? Y se refieren a nosotros esperando que nosotros demos una instrucción ahí como si fuera un bonito tema de sobremesa. Hay que ir con mucho cuidado. Y la reducción que hace el señor Lloyd Jones es, quedémonos ahí en la gracia. No vamos a hablar de otras cosas. Yo decía en la clase pasada, hay enseñanzas que no sirven, que no van a traer provecho ni para la iglesia ni para el creyente, mucho menos para el no creyente. No toquemos esos temas, y probablemente ustedes sepan igual que yo, hayan experimentado igual que yo, ¿verdad que se acercan a preguntarnos acerca de Apocalipsis? Llega un inconverso y nos dice, oye, ¿qué va a pasar en Apocalipsis? ¿Es cierto? Estoy aterrado. ¿Qué tal si ya mañana salen los jinetes y suena ahí la trompeta? ¿Y qué vas a decirle? A alguien que no vio la película, ¿le vas a contar el final? No hagamos eso. No vamos a explicarle ¿cómo se llama esta cronología? Se me fue la palabra, pero la interpretación de Apocalipsis. No vamos a darle todas las explicaciones de las etapas en las que se va a cumplir, porque no entiende de qué se trata. Apocalipsis no se da si no se ha entendido Levítico, si no se ha entendido el Éxodo, el Génesis. No se puede entender cuáles son los símbolos que están en Apocalipsis, porque la gente piensa es un terror aquí. Lo que va a pasar es un terror. ¿Qué vamos a hacer? Miren, mismo a un católico, el católico piensa que por sus buenas obras se va a salvar. Y entonces cuando se enfrenta a Apocalipsis, pues me voy a perder porque voy a ser débil, porque yo por mis obras me salvé, y ahora ¿qué voy a hacer si vienen esos caballos con cola de escorpión y esos monstruos? Nosotros que nos entendemos salvos por fe, entendemos que nada nos va a pasar, nada malo nos va a pasar, porque estamos resguardados por la gracia de Dios. Pero eso no lo puede comprender un inconverso. ¿Es tema para llevarlo al Evangelio? No. Entonces, pues hay muchos temas que no deberíamos abordar, y que podría ser que estemos dando algo muy bello, muy hermoso, que es la justicia que se va a hacer en todos los aspectos en Apocalipsis. Por eso está explicada tantas cosas, porque en todo va a concluir el Señor con justicia, pero no puede entenderlo alguien que no ha sido parte ya de la enseñanza básica, que es la gracia. Y él dice,
que no toquemos esos temas. Y aquí pone otro ejemplo. Dice, hablar de la predestinación no es el mejor argumento para compartir en un primer tiempo, así como no es bueno enseñarlo a los niños. Es un tema tan delicado que requiere una convicción mayor y que solamente se logra con el estudio profundo de la palabra de Dios. Si alguien no lo ha experimentado, a mí sí me tocó que se nos integró una joven al estudio que yo daba para los jóvenes, que era solamente para ellos, y la semana que entra volvió el papá enojado porque fue a decir la joven a su escuela que Dios no quería a todos y que no salvaba a todos. Y se metió en un problema que incluso con la familia. La familia me dijo, explícanos cómo es que Dios no salva a todos. Pues no estaban maduros para darle esa información, ¿verdad? Probablemente a un niño de 6 años, 7 años, 10 años, tal vez no está preparado para entender la predestinación. Voy a hacer una anotación a esto. Quizás si tu hijo es culto y ha leído desde que ha estado en el seno familiar y tiene la costumbre de leer contigo la Biblia y le has enseñado los estatutos de Dios, todos sus preceptos, bueno, con facilidad tú le puedes hablar de predestinación a tu hijo a los 6 años, a los 7 años, ¡qué hermoso! Pero no es la general, no es la función general de un niño, ¿verdad? Porque un niño no va a comprender cómo es que Dios elige o separa a unos y a otros y va a meterse en problema cuando lo quiere explicar. Entonces es muy particular, pero en general no puede ser una clase que se le dé a todo mundo. Hermanos, la predestinación, si ustedes van a la iglesia contigua, a los hermanos de cualquier otra iglesia que también son evangélicos, la gran mayoría no cree en la predestinación. ¿Estamos de acuerdo? Tienen un problema con la predestinación. Por lo tanto, pues sí son temas en los que hay que ir cuidadosamente y no es el primer tema con el que vamos a evangelizar. Dice el autor, quédense en la gracia, prediquen la gracia, háganse con el pecador como ustedes fueron pecadores, como ustedes estaban perdidos. Hablen con ellos diciéndoles los beneficios de la gracia y no las restricciones, decíamos la semana pasada. No hablemos de el sufrimiento que hay en la carne por guardar santidad. Bueno, hablemos de las bendiciones en la gracia. Pablo dice en la iglesia de Corinto que no les pudo dar alimento sólido. Disponía de él, pero no se los pudo dar. ¿Se imaginan a Pablo llegando y hablando de predestinación y Apocalipsis el primer día? Mira, para empezar, Apocalipsis todavía no estaba. Pablo sabía que había temas que no había que tocar. Pablo sabía que estaba edificando iglesias desde la base. Y él, ¿en qué fue impactado? ¿En qué fue lo que más le asombró a Pablo? Que Cristo mismo le hablara y Cristo mismo le dijera, ¿por qué me persigues? Cristo mismo se le revelara enfrente. Eso es lo que él quería dar, la gracia. Como siendo tan pecador, como matando cristianos, fue rescatado por la gracia. Y poco a poco, yo sé que en Efesios les explica toda la predestinación, pero no era para hacer el tema central de la Biblia, no es el tema central es la gracia. Por supuesto, dice aquí que el entendimiento de Dios es dado a los hombres en diferentes maneras, no todos tienen la misma capacidad de entendimiento, hay que irse con mucho cuidado para tratar los temas difíciles. Muchas iglesias no cuidan esto y presentan un evangelio con todos los elementos más difíciles y los temas más delicados sin darles un tratamiento adecuado. Yo tuve la experiencia de ir a este lugar en Brasil que se llama Añil. Si alguien vio una película muy violenta acerca de la violencia justamente en los 70s en Brasil, una matanza entre pandillas, y ahí se edificó una iglesia presbiteriana y me tocó visitarla y estaba un amigo mío que no era creyente, iba a tocarles ahí, darles clase de saxofón y de flauta, y me dice, vente porque voy a acompañar la clase del maestro, y tenía puros niños. Yo no creo que hayan llegado a los 11 o 12 años, eran niños de primaria y el maestro estaba dando clases, les estaba explicando los nombres de las iglesias de Apocalipsis y por qué habían fallado. Y yo creo que no es el primer tema para enseñarle a un niño de primaria. Y yo creo que llevarlos a Apocalipsis no era lo mejor, pero los niños ya de memoria se sabían los nombres de las iglesias.
Era muy interesante, muy bonita la misión. Pero no es quizá el tema con el que vamos a compartir. Si esos eran alumnos de todo el año, qué bueno, que ya habían llegado a ese punto, pero no es por donde vamos a empezar. Dice, si hemos aprendido que Jesús tuvo estrategias diferentes para cada circunstancia y persona, así debemos hacer. De ninguna manera se trata de modificar o alterar el Evangelio. De lo que se trata es de aplicar la palabra que es aplicable en el tiempo y forma correctos a la persona adecuada. Todo ello siendo firme en el Evangelio. Espero que esté pasando el mensaje. De lo que estamos hablando es que el Evangelio funcione, que el Evangelio sea bien recibido y no que sea pisoteado. Es lo que nos está diciendo. No dejen que lo pisen los cerdos, porque no lo entienden, los cerdos no lo van a apreciar. Aprendemos entonces que nuestra tarea como siervos de Dios es hacer llegar el mensaje, y la redención es el tema principal, la gracia. Hemos sido salvados por gracia, que es lo más valioso que tenemos, así que debemos contagiar a otros por la gracia, con la esperanza viva en Cristo. Y si Dios nos demuestra y nos concede que le ha concedido fe, nos deja ver que le concede fe para salvación, entonces habremos ganado un alma. Y si no, tendremos que sacudir nuestros pies y no ser para ellos tampoco piedra de tropiezo ni provocar enojo. Aquí el Señor, con su deidad, con su autoridad, ha querido expresar así, que mostremos una analogía bastante clara y que entendamos cuando prediquemos esto: no dar las perlas a los cerdos. Si una persona es esclava de Satanás, entonces no va a apreciar el nombre de Jesús. Por el contrario, se va a burlar de él y lo humilla. Y esto hacen los cerdos. Cuando vieron que no se puede comer, cuando vieron que no huelen rico las perlas, vamos a dejarlas ahí en el chiquero. Eso no sirve, dicen los cerdos. Bien, entonces no podemos determinar quién es salvo o no, quién va a aceptar el Evangelio o no. Hay que predicarles a todos, no llamarles ni perros ni cerdos hasta que se hayan definido por su parte. Y es primordial que el testimonio les impacte. Hay que presentar todas las virtudes y todas las bondades del Evangelio. En cada nuevo creyente, dice, hay una necesidad de ver y convivir con los cristianos, que sean un modelo, que les presenten una buena manera de vivir, viviendo el Evangelio. Y aquí vamos a mostrar algo, a comentar algo. Dice, por ejemplo, cómo se aprecian todos los preceptos de Dios en sus vidas. Qué buen testimonio será una persona que se queja porque está ayunando, que se asombra porque la vida que lleva el no creyente es mala y entonces lo está llevando a juicio todos los días. Yo les decía de la persistencia de mi madre, que es exasperante. ¿Ya leíste la Biblia? Todos los días. ¿Qué deseo va a tener el no creyente de, yo quiero ser como tú, que me está cansando todos los días, que tiene que hacer ayuno, que tiene que sufrir, que tiene que sacrificar sus domingos y que además va a estudios bíblicos en la semana y que me está juzgando todos los días por lo que estoy haciendo bien o mal? Vean esto, para nosotros es muchas veces terrible darnos cuenta de que hicimos algo o podemos estar en riesgo de hacer algo que no le gusta a Dios. Cuando pecamos, nos sentimos muy culpables. No es que no pequemos, sí pecamos, pero nos sentimos muy culpables y eso es bueno. Pero al no creyente no le importa. Y tú estás temblando porque dices, ya cometí un pecadote. Y el no creyente dice, todo el mundo lo hace, ¿verdad? ¿Les va a gustar estar preocupados como nosotros? No les va a gustar. Si somos entonces personas religiosas que le están señalando a los demás qué está bien y qué está mal, no les va a gustar acercarse al Evangelio y no van a prestar atención cuando les prediquemos. Sería lamentable que no prediquemos correctamente. Una cosa es hablar desde el púlpito en general y otra cosa es dedicarnos a la persona y ver sus cualidades y sus características para aplicar con cuidado una estrategia. Si tenemos esa oportunidad de ir por ellos, vayamos de una manera personal. Vamos a ver esta anotación de Proverbios 9. Pues lo tenían ustedes ya el pasado, ¿verdad? No reprendas al insolente para que no te aborrezca, reprende al sabio y te amará. Y esa es una de las mejores maneras de identificar o de empezar a identificar si la persona se ve que no teme a Dios y que explicándole que no le gusta a Dios, entonces se aterra.
pues sería un buen índice para comprender si estamos por el buen camino. Este es uno bueno, este quizá venga a los pies de Dios. Esto es aplicable cuando vemos a personas inconversas que no actúan como nosotros, pero queremos darles algún camino que es cómo actuar, cómo es que Dios quiere que actuemos. Por ejemplo, dice, algún familiar nuestro usa malas palabras o no distingue entre Dios y los dioses falsos. Le da igual participar en Halloween que en una posada navideña. Para él todas son fiestas. Vota a favor del feminismo y luego a favor de la igualdad. Aplaude la causa pro aborto y vota en favor de la diversidad. Estamos haciendo alusión a algo que nuestra hermana nos estaba enviando, ¿verdad? Cuidado con la elección. Es tan lamentable. Estaba una señora diciendo, ¿cómo es posible que este gobierno, y lo digo yo y le tomo la idea, ¿cómo es posible que en un libro de 5º año vengan 2 niñas besándose? Y diciendo, tú puedes elegir tus preferencias. En nuestro gobierno ya se le dijo al señor presidente y dijo, háganlo, manden los libros. ¿Recuerdan esta imagen con los gobernadores enfrente? ¿Quién no lo va a distribuir? Y donde se nos dice que hay que decir los amigues, una brutalidad que aplasta la lengua, que distorsiona el sentido, que no respeta eso la Academia Española, no lo ha aceptado, y ya viene impreso para que nuestros hijos lo vean. Bueno, los hijos de ustedes, algunos no, pero pues si vamos a estar comprometidos con lo que Dios quiere, no podemos tolerar eso. Y es muy triste, muy lamentable. ¿Cuántos de nuestros amigos o familiares son evidentemente partícipes de alguna cosa ilegal? O digamos no muy correcta, son evidentemente anárquicos, deshonestos, impúdicos, y nosotros sufrimos porque no toleramos tales cosas. Si creemos en la gracia y en que solamente Dios está al control, entonces veremos quién ha sido provisto de fe, a quién le ha dado temor Dios. Por eso es que la Biblia, muchas veces vamos a escuchar esta frase, y aquí estaba, ¿verdad? El que tenga oídos, que oiga. Esto significa aquel que tenga fe. Si Dios le dio fe y Dios le hace sentir que es culpable por lo que Él está diciendo en sus estatutos, entonces que oiga. La semana pasada estaba comentando con alguien que cree en Dios, incluso cree en algunas cosas de la Biblia. Es más, cree en la Biblia, pues. Sí, ya como que aceptó. Sí cree en la Biblia. Sí, es un buen Dios. Sí. Es más, es cristiana. Es una persona cristiana. Sí, hombre, ya pues como que sí. Al final de la charla como que sí, pues, se define la vida en Cristo, claro. Pero no podría congregarse nunca. No. Está decepcionada de los creyentes, de los cristianos, está decepcionada de las iglesias. Bueno, pero no de Dios. Si Dios te pide que te congregues, no, eso es para cada quien. No, pero ahí dice, ¿verdad? Dice claramente, unidos como cuerpo y no dejando de congregarse, y ahí puedes sacarle un montón de líneas que están llevándola a esta verdad y a esta demanda de Dios. Y dice, no, es que eso depende de cada quien. Pues entonces claramente vemos que no hay una persona expresamente con la voluntad de ser partícipe de este cuerpo de Dios. Lo digo porque quizá muchos de ustedes alguna vez, con el perdón, alguna vez les digan, bueno, ¿y si no voy hoy? Bueno, pues un día puede pasar, ¿verdad? Un día, pues está bien, no hay problema. Pero que tu convicción sea de que quieres ir y que tienes que ir. Y si un día te vas a tomar un día para meditar en casa con tu familia y ver el sermón de la distancia, no hay ningún pecado en esto. No hay pecado en esto. Pero que no creas que esa es la constante de un cristiano. La constante es convivir en armonía con los demás cristianos. Y son de los puntos que podemos ver cuando un creyente ama y tiene pasión por el Evangelio, porque entonces quiere ser como los demás creyentes, quiere ser parte del cuerpo de Cristo. Sufrimos constantemente poder congeniar con nuestros familiares, con nuestras amistades. Ellos no podrán comprender cómo es que nosotros cuidamos nuestro comportamiento, nuestras palabras y por qué hemos cambiado de hábitos. Con frecuencia vemos que los inconversos, por ejemplo, mienten de manera sistemática y automática. Para ellos no es un problema recurrir a la mentira. Para ellos es lo mejor para salir de cualquier situación un poquito incómoda o difícil. Mentir, rápido.
Muy, muy fácil. Y el creyente dice, bueno, es que es mi última opción. Mi última opción sería mentir. Voy a tener que dar la cara, voy a tener que tal vez poner las cosas de manera de que no tenga yo que mentir. Incluso se pueden decir frases que no te permitan mentir, y lo sabemos porque lo hemos practicado. Prometer y no cumplir es normal para un inconverso. Y el Señor dice, no juren, simplemente que su sí sea un sí, un firme sí, y que su no sea un firme no. Y si prometen, cumplan. Muy bien. Eso es parte de la belleza del Evangelio, dice aquí. Nuestras palabras nos comprometen y si decimos algo, seremos responsables de ello, totalmente responsables. Significa que el rebelde no va a comprender la belleza del Evangelio, la belleza de ese comportamiento, la belleza de no mentir, la belleza de no hacer cosas ilícitas, aunque no me vea nadie. No va a recibir esa disciplina. El que tenga fe, el que tenga oídos, ese va a recibir. Recordemos el consejo del Señor Jesús considerando a aquellos que rechazan el Evangelio. En Mateo 10 tenemos un ejemplo. Sí, aquí es. Si alguno, lo que pasa es que se quedó abajo el Proverbios 9 y me había desconcentrado, pero no es olviden ese de abajo. Si alguno no los recibe bien ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. Está hablando del pueblo o las personas que rechazaron el Evangelio. Mateo 10, versículos 14 al 15. Cristo no quiere que la belleza de sus palabras y sus promesas sean pisoteadas y tomadas como algo vano. El rebelde terminará por pisotear el Evangelio porque no lo aprecia, así como el cerdo desprecia una perla porque no le es atractiva. No debemos tener vocación de masoquistas e ir entonces a ellos para que nos maldigan. ¿Recuerdan cómo dice? Para que no las pisoteen, porque entonces se van a volcar contra ustedes. Los cerdos se van a ir contra ustedes. Dice, no les echen perlas porque al ver que no les dieron alimento se van a enojar y van a ir contra ustedes. Entonces dice aquí, no tengamos esa vocación de masoquistas. Si predicamos a viva voz por las calles, seguramente tendremos experiencias muy desagradables. Los cerdos gritarán en contra de nosotros y muy probablemente seremos atacados. Cuando uno comparte la palabra de Dios en un grupo de inconversos, seguramente verá que hay una apatía grupal. Y si hay un comentario negativo de uno, el compadre le va a seguir y el amigo le va a seguir y van a ir todos contra ti, van a ridiculizar el Evangelio. Hay que tener cuidado en tratar esos temas. Para un inconverso difícilmente va a darle cuidado, va a tener cuidado, y él te va a interrumpir, él va a protestar, él va a hablar por sus verdades, sus propias verdades, no las verdades de Dios. Todo lo que le incomoda te lo va a reprochar, todo lo que le incomoda de Dios, pero será mucho más delicado si está junto a otros que piensan como él y sintiéndose apoyados juntos protestarán y van a ridiculizar la palabra santa. Aquí nos dice el apóstol cómo hay que salir de ahí. Es mejor no dar el testimonio, es mejor no hablar del Evangelio cuando estás en medio de gente que está en oposición. No están deseosos para nada. Salió alguien el tema, les comentaba de aquella película del Evangelio de Judas, que no es el Evangelio de Judas que está en la Biblia, que se le puso así para causar sensación y vender mucho. Y entonces los anuncios de la película, ¿cómo decían? Lo que no dice la Biblia, lo que la iglesia no quiere que sepas. Y entonces cuando me encuentran a mí me dicen, oye, ¿nos puedes explicar de esto? ¿Qué les voy a explicar de algo profano, de algo que no tiene sentido bíblico? Te van a llevar ahí, vas a tener que hablar de lo que es el Evangelio, de lo que no es el Evangelio. Y no lo quieren en realidad recibir, no quieren aprender de Dios, quieren que les expliques el morbo que hay en esa película que dice lo que la Biblia no dijo. Es mejor callar. Es mejor ignorarlos o desviarse y decir, no, esto
tal vez no lo puedo explicar, y que mejor cuéntales un buen chiste, que salga de ahí la historia para otro lado y que se pierda eso. No somos parte de eso, no vamos ahí para tener apologética. A mí cuando me convertí me impactó la apologética. Digo, ¿cómo es que hay? Decía yo, ¿cómo es que hay todo un capítulo en la teología que está dedicándose a demostrarle al mundo científicamente la obra de Dios? ¡Qué hermoso! Y dije yo, estos van a ser mis dos elementos, mi testimonio personal y la apologética. Y a donde quiera que vaya les voy a presentar apologética. La ciencia dice que Dios sí existe por esto y esto y esto y esto, y entendí, no es el camino. ¿Qué voy a hacer? Voy a despertar a los incrédulos, voy a despertar a los ateos con sus ideas, con sus fundamentos de necedad, en donde Dios no les ha dado entendimiento, como decíamos, el que tenga oídos que oiga. La clase de apologética sirve mucho para cualquier creyente que quiera emocionarse en cómo Dios es real y cómo la ciencia comprueba que Dios es real. Pero a los ojos del incrédulo no es cierto. Tú puedes decirle a un incrédulo que una computadora o un equipo complejo electrónico o un auto lo hizo un hombre y te dice, sí, es cierto, lo hizo un ingeniero o una serie de ingenieros y fue pensado por el hombre, concebido y fabricado. Pero cuando le dices que hizo las plantas y que quién hizo los cielos y quién hizo algo que está fuera de nuestro entendimiento, él dice que hay una evolución y que no hubo una mente mucho más grande que todo esto. No los puedes sacar de ahí. Siguen pensando que el origen del mundo vino con una explosión y explotó algo que no existía. Esa es una carcajada. Si no había nada, ¿qué explotó? Por eso decía yo, la apologética es lo mío. Se lo voy a poner en sus narices y van a tener que entender. No, te metes en problemas. No vas a salir de ahí porque no es la apologética lo que los va a convertir, es la gracia. En el fondo están deseosos de que sean abrazados por la gracia, de que se les diga, a ti también te abraza Dios, a ti también te recibe Dios, no importa lo que hayas hecho. Esto que decía mi hermana Linda hace 20 años, en la puerta de mi casa me dijo, puedes ir aunque hayas pecado. Y yo creo que el Señor me estaba tocando porque yo reconocí, es que yo no puedo ir, yo soy pecador. Hasta ahora lo puedo entender, pero el hecho de que te digan, tú también eres partícipe, tú también, podemos determinar ahí si el Señor le está hablando o no. Entonces la apologética para nosotros es un gozo, saber que el mundo está diseñado por Él, que estaba externo a su creación, que es ante todo y siempre lo fue, el que estaba desde fuera de la creación y Él pudo crearlo. Por eso no tiene madre, por eso no tiene origen y por eso no lo comprendemos, porque es fuera de esta creación, fuera de este mundo. Sabemos que si Dios nos revela sus maneras en general, vamos a comprender cómo es que nosotros le llevaríamos el evangelio a un inconverso. Hay dos maneras, y ustedes que han estudiado me pueden tal vez alguien comentar, ¿cuáles serían las dos maneras en que Dios se revela al mundo? Sí, adelante, quien guste. ¿Su palabra, una? No se escucha hasta acá, porque tengo el aire aquí a un lado. Pues nomás préndele y habla. Bueno, yo digo que Dios se revela a nosotros a través de su palabra, o cuando alguien nos comparte, cuando somos inconversos nos comparte un versículo, aún sin la Biblia, pero cuando el Señor nos trae, nos empieza a dar entendimiento a través de su palabra, sí. Se nos empieza a revelar el carácter de Dios. Es lo que yo considero que es una de las formas en que Dios se puede revelar a nosotros. Muy bien. Nos ha revelado a nosotros. Así es, muy bien. Palabra. Muchas gracias. ¿Alguien más levantó mano? No. Bueno. ¿Vas a hablar? La hermana Claudia va a hablar. Y después tú mismo opinas, Esteban, con mucho gusto. Gracias. Sí. Dios nos habla, como dijo la hermana Lupita, a través de las personas, de la palabra y de las circunstancias. Es importante.
Bien. considerar eso también. Muy bien, muchas gracias. Esteban, ¿tú mismo? ¿Tenías palabra? ¿Tenías Sí, opinión? a través de todas las cosas creadas. De todas las cosas creadas. Todo el mundo tiene razón aquí, muchas gracias. Podemos hablar en general de dos cosas. Es que Dios nos manifiesta su revelación, se revela a nosotros, nos muestra quién es a través de su creación, uno. Y número dos, en general, a través de su palabra. Es decir, esas dos cosas, la creación y la palabra. Obviamente va a venir con ello circunstancias y todo lo que vivamos, pero en general podemos decir son dos cosas, la creación, toda su creación y la palabra de Dios. Pero ¿saben que hay una tercera manera que es subyacente a la palabra de Dios? Y nos habla a los que nos da fe. Quiero que comprendamos esto. La creación no todo el mundo la comprende como creación de Dios. La creación está ahí porque tiene millones de años, aunque sean imposibles de comprobar a nivel científico, pero dicen que sí. Entonces, esa revelación de Dios que es a través de la creación no es considerada por cualquiera. No les entra. Y la palabra de Dios, pues sabrán que está ahí la Biblia, pero no la creen. Y entonces la manera en que Él se revela de forma exclusiva es con sus hijos. Para ellos son los regalos, para ellos son las bendiciones, para ellos son perlas. Entonces, la revelación, la palabra de Dios y la palabra de Dios en manera general, pero de manera particular. El que tenga oídos. El que tenga oídos va a comprender, va a amar la palabra de Dios. No es revelación para todos. Porque dicen, ¡ay, qué bonito versículo! Eso me recordó a Buda. Buda piensa más o menos igual. Es que Buda era otro Cristo, Dios santo. Y vas a tener que explicar de dónde viene la palabra Cristo y qué es para ellos un Cristo y qué es para el Dios de todos los dioses la palabra Cristo, que es el ungido, que es el Redentor, que es el Señor y Salvador. Pero entonces, dice aquí, la primera manera en la que Dios se revela es por medio de su creación, cada aspecto de este mundo con sus detalles, cualidades y todo lo demás está creado cuidadosamente por Él. Así es que nadie puede decir que no ha visto la creación, la naturaleza de este mundo sin ser conmovido por la obra majestuosa de que nadie más puede replicar. La segunda revelación es la palabra escrita. La Biblia es una revelación general también, ya que fue diseñada para llevar el mensaje de Dios a los hombres. Sin embargo, su propósito, aunque sea mostrar los preceptos, todos los estatutos, toda la historia de su pueblo, la redención proporcionada por Cristo, es en general para el mundo la información de quién es Dios y cómo funciona este mundo. Pero en tercer lugar, la revelación particular es aquella que es dada por el Espíritu Santo, que solamente los creyentes reciben por fe. No es posible acceder a la experiencia de encontrarse con la palabra de Dios para un creyente. Para un no creyente no es lo mismo, dice aquí. No es posible que un no creyente sin el Espíritu Santo pueda entender. Los auténticos creyentes se conmueven al leer las Escrituras y su entendimiento es afectado positivamente con los relatos bíblicos. Entonces tenemos que considerar, le estoy llevando este pasaje que está hermoso. Este va en la vida de fulano que tiene tanta situación, tanto problema. Mira cómo Dios aquí te está abrazando. Mira cómo dice en la Biblia. Él dice, bueno, suena bonito. Pero no es tu culpa, no es que no supiste predicarle, es que está cerrado y Dios no ha abierto la puerta. Vete de ahí entonces. Si lo hiciste correctamente, si lo hiciste con amor, con compasión, sin jactarte tú mismo, lo hiciste de la mejor manera. Es más, la iluminación que el Espíritu Santo te da a ti te dice que eso es bueno, pero quizá la persona no sea la correcta. Recuerden que por ahí en el libro de los Hechos hay un pasaje en donde los apóstoles querían ir a Asia y el Espíritu Santo les dice que no vayan a Asia, ¿recuerdan? No vayas. Y ya estaban preparados, no, a Asia no vayas. Bueno, el Señor dice que ahí no. El Señor dice a quién sí, a quién no. Sería bueno orar y ponerle en las manos al Señor, decirle, Señor, somos tus siervos, vamos a predicar, ¿qué tal si le comparto a este? ¿O qué tal si no le comparto? Y si te dice el Señor que sí, a lo mejor te encuentras con un necio enorme, ¿verdad? Con una necedad enorme delante de ti y el Señor quiere que le prediques. ¿Qué decía Jonás? No, allá no voy a ir. ¿Cómo? ¿Cómo me mandas allá? No.
me voy a otro lado, allá no voy a ir, allá son rebeldes, no los vas a convertir, ¿verdad? Manda tu destrucción, yo no voy a ir, ellos no van a ceder. Es la idea que tenía Jonás. Entonces es bueno considerar esto. No podemos considerar de manera arbitraria ir con la misma metodología, el mismo sistema a predicar a todo mundo. Y bueno, para concluir, no quiero que se me olvide esto. Quizás sí haya alguien que requiera apologética. A lo mejor uno entre 1000 necesite escuchar que hay comprobación científica de la existencia de todo esto que Dios dice en la Biblia. A lo mejor haya uno entre tantos, pero no es el sistema. El sistema es, y lo primordial es hablarles de la gracia, de que necesitamos la gracia y la tenemos dada en la redención de nuestro Dios. La palabra de Dios dice aquí, nos describe cómo no todos podrán llegar a comprender las revelaciones particulares de la Biblia. Por eso decía yo, Apocalipsis no a todo el mundo le va a servir, les va a aterrar, no van a entender, no hablemos de ahí. El paralelismo, ¿cómo decíamos? Paralelismo, hay una palabra, hay un término de estudio del Apocalipsis. Pero dice, así como lo mencionamos anteriormente, debemos llevar la dirección de alguien al compartirle y saber qué requiere, qué es lo que más necesita. A lo mejor le han mentido a otras iglesias, a lo mejor le han fallado, pero decirle que la palabra de Dios es inamovible y que necesita de la gracia, que necesita de Dios, que el versículo central de la Biblia de Juan 3:16, todo aquel que en Él crea no se perderá, que ese es para Él, que ese también le está abrazando a Él. Basta muy poco para darnos cuenta si la persona en su mirada, en sus gestos, va a mostrar una sed del Evangelio, una urgencia por salvarse, una desesperación porque su vida no tiene sentido. En el mejor de los casos veremos el rostro entusiasmado y veremos que son ávidos receptores. En los casos lamentables veremos que las personas muestran un desafío, están obstinados, necios, su mirada contiene rechazo. En otros tristes casos usted verá como los apóstoles, usted verá y usted hará como los apóstoles, sacudir sus pies simbólicamente, no es necesario que te sacudas delante de él, pero simbólicamente vas a decir, bueno, con permiso. No le vas a decir, es que aquí hay cerdos, es que aquí hay perros. No hay que invertir tiempo, ni esfuerzo, ni preocupación por esos incrédulos que se han cerrado y que han sido, tal vez que han llegado a blasfemar. Hay que ir a otros a quienes se les va a dar el mensaje y van a recibirlo con fe. Voy a hacer un poquito, me quedan unos minutos, una reflexión acerca de la educación en el ámbito eclesiástico y en el ámbito de los seminarios. Somos una iglesia reformada y con una aplicación de escuela reciente, por no decir moderno, porque ya estamos en otro siglo. Ya esa palabra no se usa, ¿verdad? Moderno eran los 70s, 80s, 90s y ya se acabó. Bueno, qué bueno que a nosotros nos funcione la teología sistemática, qué bueno. Pero no es ni siquiera la única manera de llegar a la gente. Es más, no es la regla universal de hablarle a la gente. Para un país en donde la gente no lee, la gente no estudia, la gente no tiene una escolaridad definida, digo porque hay países que sí la tienen, pero la gente en general que no lee, quizá la teología sistemática no le va a funcionar. Para quienes estén un poquito ajenos de lo que estoy diciendo en la teología sistemática vemos qué es la Biblia, cuáles son los atributos de Dios, qué es el pecado, cómo viene la redención, etcétera, por bloques y por temas. Pero saben que esto no impacta a todo el mundo. Es una manera, qué bueno que se aplique en un seminario. Tal vez para una iglesia habrá quienes sí, habrá quienes no. Habrá quienes quieran ir a un estudio de teología sistemática y diga, yo quiero hablar de los ángeles, yo quiero hablar de Cristo, yo quiero hablar del Espíritu Santo, por temas, ¿verdad? Y que al final se nos arme el rompecabezas y entonces comprendamos, qué bueno, pero no es la totalidad y no es infalible. Es decir, no es que ese método le funcione a todo el mundo, no.
Yo tuve un mentor, primero mi pastor, después me pasó con Peter Bowling. Peter Bowling me dijo, si estás preparado, te voy a enviar a Miami International Seminary, o sea, el seminario de Miami, que tenía sedes en varios países. Me dijo, te voy a mandar, pero no a México, porque en México no leen. Te voy a mandar a Colombia. Me escribió en Colombia y había como 200 estudiantes en todo Colombia. Había menos de 15 en México. En Cuba había 600. Es impresionante el contraste. Para que vean que la educación, quién lee y quién no lee, en Cuba sí leen. Y entonces, con el tiempo, él hacía parte de esto que era Missions to the World. Entonces andaba en varios países, grupos de matrimonios llevando el evangelio. Y después de mucho tiempo, con este señor Tim Keller, dando conferencias en Georgia, que es la sede de muchas misiones cristianas, de la mayoría de las misiones están en Georgia, y estaban estudiando qué impacto habían tenido con las misiones, y dijeron, no funciona para todo el mundo la teología sistemática, es más, a la mitad le funciona. En África no entienden qué es una clase por paquetes, por temas, no quieren historias. Llegó un predicador, les empezó a contar una historia, la que ustedes gusten en la Biblia, de Sansón, de lo que se les pone a los niños, vaya. Y se quedaron los africanos con la boca abierta y dijeron, queremos más historias de esas. Bueno, vamos al salón a estudiar teología sistemática, esto es el pecado. No, historias. Es que funcionamos diferente todos. Si el pueblo lee, dale un tema y que venga la semana que entra a ver qué pensó del tema. No lee. ¿Qué van a traer? Van a estar así en la clase, viéndose unos a otros diciendo, a mí que no me pregunten, yo nomás, hermano, ya estoy aquí para el siguiente tema. No lees. Les pide uno que opinen. Tienes 10 años estudiando. ¿Por qué no leen? Entonces la percepción, y porque estamos hablando de cómo llevar al evangelio, la percepción en una persona en lo escrito y a otra en lo auditivo, ¿verdad? A veces somos más visuales, no es la misma manera. Entonces, ¿qué dijeron toda esta serie de organizaciones? Hemos perdido el tiempo, hemos perdido mucha gente por querer meterlos a la teología sistemática, porque no todo el mundo tiene una cabeza cuadrada de 2 más 2. El pecado, la redención, los ángeles, el cielo, el infierno. No todo el mundo entiende así. Hay que contarles historias. Y comprendieron entonces que para unos es bueno una teología, una aplicación de la teología, es la misma teología. Pero para otros es bueno que mejor se lo digan de otra manera. Mi madre es de una de esas personas que está hecha a las iglesias, a la manera de las iglesias tradicionales. Le pueden hablar ustedes de cualquier tema y les va a responder con el contexto y con el versículo bíblico que va exactamente en el tema, ya sea que le hables de Sansón, de cualquier tema, de la descendencia de Abraham, y te va a sacar el versículo, te lo va a decir de memoria y sabe todo. Pero cuando le dices pecado, perdón, redención, creación, le estás explicando temas, no entiende de qué le estás hablando. Mamá, pero me lo acabas de decir en el versículo. Sí, pero así ordenado como tú quieres, a mí que me sirva de algo. Ah, caramba. ¿Se dan cuenta? Así es que no se asuste si hay alguien aquí que como que no le gusta la teología sistemática. No, es que no es culpa de él, es que su manera de funcionar en el cerebro no es esa. Yo también fui un defensor de la teología sistemática, y si me pueden permitir decirlo, yo fui el que la traje a esta iglesia. Pero ya nos damos cuenta que lo mejor es que te expliquen cómo lo aplicas, porque tanto sistema tal vez no te ha organizado cómo vivir eso. Tal vez no te lo ha expresado. Lo digo para aquellos que quieran predicar el día de hoy, el día de mañana, en sus casas, en su vecindario, en su trabajo, con sus amigos, que quieran cumplir la comisión, la gran comisión. Pues llévenla de la mejor manera y como ustedes la entiendan. Si te vamos a dar un curso de evangelización, y si es metódico y cuadrado, a lo mejor tu vecino no lee y no le interesa. ¿Me explico? Hay métodos para todo, y qué bueno que seamos diferentes. El Señor le habló diferentemente a cada persona, Él predicó diferentemente a cada persona. Tendríamos que copiar del mejor maestro. Ese es hasta aquí el tema entonces acerca de las perlas y del evangelio. Si no hay opiniones, sí, don Esteban.
El señor Juan Calvino condena la superstición como un pecado. ¿Me puedes repetir? No escuché nada, tengo el aire aquí muy fuerte. El señor Juan Calvino Juan Calvino. condena la superstición como un pecado. En este sentido, estaba reflexionando y me dije a mí que los temas de apologética, teología sistemática, etcétera, etcétera, son herramientas para el que ya es hijo de Dios para conocer a su Señor a más profundidad. Muy bien. Sí, sin embargo, no tengo nada contra estas verdades que estás diciendo, pero a veces podemos tener mucha profundidad en una historia bíblica, en un capítulo bíblico, y no forzosamente la gente quiere estudiar de manera organizada, o al menos organizada a nuestra manera o bajo un contexto cuadrado de un seminario. A un seminario vas a aventarte el programa 1, el 2, el 3, el 4, y ahí sí, no falles a las clases, ahí sí tienes una evolución. Una iglesia no es igual. Lo estamos viendo, nosotros somos todos diferentes. Está la ama de casa, está el profesionista tal y tal, todos tienen maneras diferentes de hablar. Cuando nos hemos reunido a orar, escuchamos las voces auténticas de creyentes que tienen el Señor, que tienen el Espíritu en su alma, que tienen un deseo de hablar honestamente con Dios, y oímos las oraciones de cada uno. Son todas diferentes. Es lo único, no lo estoy inventando, Es más, yo no tengo nada contra yo fui educado con teología sistemática, yo he aplicado teología sistemática, pero estoy hablando de estos grandes predicadores, de estos grandes misioneros que se dieron cuenta que no les ha funcionado para todo el mundo. Es lo único que estoy diciendo, ¿sí? Bueno, yo me uno al recuerdo de la palabra en Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo. La gente está muy necesitada de ese amor. No sabe ni para dónde ir, ni cuál es su dirección, ni qué carrera escoger los jóvenes, ni qué van a desempeñar, ni para qué lo quieren, solo quieren irse. Entonces, si nosotros vivimos un cristianismo hermético, teológico, cuadrado, no vamos a salir de la puerta de nuestra casa. Así es. O sea, si sales de la puerta de tu casa saludando al que lleva un costal de basura, ese hombre se va a sentir un humano y va a decir, pues alguien me saludó, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros tiene una forma muy particular de compartir. La especial es nuestra vida. La gente sabe quiénes somos, qué hacemos, qué decimos sin que abramos ni siquiera la boca. Entonces es muy importante que si tenemos al Señor que está poniendo ahí unas piedras enfrente, pues buenos días, buenas tardes, y allí lo vamos a estar viendo, ¿verdad? Pero como la vida está llena de sinsabores y llena de muchas sorpresas, hay mucha gente con una necesidad muy grande de Cristo. Entonces, si nosotros salimos cada día con ese objetivo de hablarle al menos a una persona, de hablarle de Cristo, pues el Señor dice que nosotros sembramos, pero Él es el que da el crecimiento, ¿no? Ya si va creciendo y si va evolucionando, buscará fuentes de mayor información y más complejas, y solamente Dios sabe, ¿verdad? A lo mejor un día llega a ser diácono, pastor, líder, qué sé yo. Entonces esas cosas son tan importantes en nuestra vida como el amanecer es una nueva oportunidad para cada día. Muchas gracias. En esencia eso sería, ¿verdad? Que portemos nosotros esa predicación en nuestro hacer, en nuestro vivir. Muchas gracias, hermana. Si no hay otra opinión por acá, Caro, por favor. Esteban. Buenos días, hermanos. Pues yo sí pienso bastante cuadrado. La diferencia es que el Señor me ha enseñado a que en ese cuadro se pone un lienzo, y ese lienzo puede tener la forma que sea y lo pintado que sea que esté. Y es maravilloso porque generalmente cuando uno ya reflexiona en retrospectiva, se da cuenta que lo primero que olvidamos como creyentes es a relacionarnos con las personas normales. Se nos olvida cómo acercarnos a ellos.
cómo simplemente hacernos parte de sus vidas y de cómo piensan de su existencia, de lo que están haciendo, de sus problemas. Y cuando hacemos eso, cuando olvidamos, comenzamos también a olvidar la palabra de Dios. Olvidamos que nuestra vida debe ser para la gloria de Dios. Y en ese proceso de volver a recordar a Dios, de quién es Él, cómo hizo las cosas, cómo nos llevó a su palabra, cómo nos llevó o nos llamó para vivir lo que Él quiere que vivamos, es entonces cuando comenzamos a sensibilizarnos con las personas que están a nuestro alrededor. Y en ocasiones, como tú bien lo comentas, no necesitamos sacarle el paquete número 1 de teología reformada a la persona, simplemente escuchar y utilizar sus mismas frases de vida, lo que él está acostumbrado a hablar, y de ahí puede sacar su inquietud sobre Dios. Es muy común que en una población que ha sido educada con una tradición católica romana tengan una visión de Dios que muchas veces es más cercana a la realidad de lo que tú quieres predicarle. Eso es curioso, es muy chistoso, y puedes simplemente afianzar su fe en Dios o bien quitarle un pequeño error que tenga. Y no necesitas sacar todo tu paquete de pacificadores para tratar de hablarle de la gracia de Dios o de la divinidad de Dios. Simplemente mencionarle la forma en la que tú estás viviendo es correcta, no estás tan equivocado, solo tienes un detalle, un ligero detallito, y ya generas una liberación sobre la persona. Pero eso conlleva a que hay un cambio en mí para dejar de querer gobernar mi voluntad y que comience Dios a funcionar en mi vida, no yo en la vida de Dios. Y eso es algo curioso que como cristianos nos hace muy común y es muy particularmente, no sé, de parte del crecimiento del cristiano. Y lamentablemente es una realidad que muchos a nuestro alrededor van a tener que soportar nuestro crecimiento. Y en ese lapso nos vamos a llevar a muchos entre nuestras manitas. Bueno, yo tendría que pasar como una hora opinando acerca de lo que estás diciendo y me encanta, muchas gracias por tu comentario. Voy a tomar dos cosas muy valiosas. Por favor, escuchen esto. Muchas veces los católicos van a tener una manera más auténtica de estar viviendo lo que entienden del cristianismo, lo que está diciendo Caro. Yo he hablado con católicos acerca de estos últimos temas, porque tengo amigos músicos y por ahí postean algunas cosas acerca de estos temas últimos que estamos viviendo. Y decía una persona, que aceptemos a los homosexuales es una cosa, pero que todo lo quieran llevar y apuntar hacia la homosexualidad, eso es lo terrible, no permitamos. Porque están pisoteando los preceptos de Dios. Y yo digo, wow, es cristiano. No, es un católico. Tendríamos que rescatar eso y destruir nuestra apatía. ¿Qué no creen en Cristo también? Pero les faltan estos puntos. Sí, vámonos con lo que es afín, porque al final estaremos en el cielo junto a ellos. Porque creen en Cristo, ¿cierto o no? Y los de la iglesia gritona apostólica que se desmayan, también van a estar junto con nosotros allí en el cielo. Pero aquí no, porque no cumplen los puntos teológicos sistemáticos. Como dice Carolina, en nuestro crecer estamos atropellando a mucha gente y nos equivocamos. Somos a veces más religiosos, somos a veces más pragmáticos, a veces nos saludamos, pero vamos a nuestro curso número 7, no saludo al vecino, no saludo a nadie, pero ya voy en el... Y en nuestro crecimiento ofendemos a hermanos, ignoramos bondades y beneficios que nos trae la vida cristiana y la comunión cristiana. ¿Por qué? Porque no cumple con el programa que nosotros llevamos en el estudio. Pues si no somos aquí un teológico, no somos un instituto teológico, no somos un seminario para que cada quien vaya a su clase mecánicamente. Somos una iglesia para convivir. Es muy diferente. Ya daré más testimonios acerca de la diferencia entre estas dos cosas. Un instituto teológico en donde incluso van herejes, y una iglesia donde se reúne el auténtico pueblo de Dios. Si gustan, lo vemos con mucho gusto. En otro momento, gracias por su atención. Hermana Claudia, despídanos de esta clase. Caro, si me haces favor. Ya está aquí Esteban. Sí, nada más es sumando a lo que decía Caro. Quiero hacer referencia a cuando Pablo va a Atenas.
¿no? Porque eso es bien importante. Nosotros debemos continuar hablando del Señor y a la vez también como poner atención en lo que sucede, en lo que están creyendo los demás para poder comunicarnos con Él. Esto que hace Pablo en Atenas es increíble, si me permites lo voy a leer. Gracias. Es Hechos 17, empieza en el 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los no judíos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo anunciaba las buenas noticias de Jesús y de la resurrección. Entonces lo sujetaron y llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron, porque nos presenta usted ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Y bueno, sigue larguísimo su discurso que es extraordinario. Sí. Los invito a que lo lean completo en Hechos 17. Muchas gracias. Sí, pues confrontamos esto, ¿verdad? Ellos tienen sus ideas, pero así como ellos son filósofos, yo vengo a presentar mi idea, ¿no? Era un foro, aquí yo voy a hablar también. Qué bueno que estaba aprovechándolo y estaba insistiendo. Este es el que vengo a presentarles, al que no conocen. Maravilloso. Bien, vamos a cerrar entonces para que ya puedan irse a su café con pan y que les aproveche. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de comentar tu palabra, porque nos recuerdas que el Evangelio es una sustancia de vida, es aliento, es la salvación, y que podemos llevarla nosotros como mensajeros y humildes siervos tuyos, pero que nos indiques a quién, cuándo y cómo, y que seamos ejercitados en ese proceso y en ese hacer. Que seas tú honrado y glorificado, Señor, con nuestra manera de hacerlo y de llevarlo, y que seamos edificadores de nuevos creyentes y, por qué no, de nuevas iglesias, Señor, para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.